Antropoceno. Muy buenas tardes. Nuevamente un encuentro de Antropoceno. Este es el número 31 de la cuarta temporada. Y como siempre, muy inquietos por charlar de diversos temas. Hoy volvemos al ruedo de la política y tenemos un especialista al respecto. En estos tiempos de cambio, parecido a lo que era en su momento salsa criolla, íbamos a hablar sobre liberales, izquierdistas, derechistas del día de hoy de Argentina. Y para eso invitamos a Marcos Novaro. Bienvenido, Marcos Antropoceno. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes para todos. Yo, por lo que entendí de la invitación de Javier, tengo que hablar un ratito y voy a tratar de ser muy breve, así hay el mayor tiempo posible para la conversación. Y mi idea es traer, a cuenta esta discusión sobre nuestro liberalismo, las ideas liberales en la Argentina y cuál de las familias políticas están asociadas las ideas liberales, si a la izquierda o a la derecha, por decirlo en términos muy generales, digamos, a las fuerzas políticas y a las posiciones de izquierda o a las posiciones de derecha. Y la verdad es que uno encuentra bastante poco liberalismo en ambas, digamos, ¿no? En ambos espacios. Y para entender por qué, digamos, voy a tratar de hacer un breve recorrido histórico, tratando de sacar algunas pistas de las razones por las cuales el liberalismo, en particular el liberalismo político, no ha prosperado mucho a pesar de la extensa experiencia de intentos de instalar ideas liberales, tanto desde la derecha como desde la izquierda, digamos, ¿no? Distintas fuerzas políticas intentaron procesar las aspiraciones del liberalismo, las reglas del pluralismo político, de la tolerancia, del rule of law, digamos, ¿no? Toda la idea esta que cuando Milley define el liberalismo dice es esa posición que respeta a los individuos en sus planes de vida y los libera de cualquier daño injustificado, digamos, ¿no? Cualquier interferencia injustificada. Y entre los planes de vida están las opiniones, están las aspiraciones políticas, están las opciones sexuales, religiosas, una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Que podemos decir pertenecen a la esfera de la autonomía individual. Esa ha sido una posición no escasa en la política argentina, ha sido bastante extendida, y sin embargo el liberalismo político ha naufragado en distintos momentos, ha encontrado dificultades para consolidarse como tradición, y ha vivido amenazado, ¿no? Tanto en su aspecto, digamos, de rule of law como de pluralismo, disposición a la tolerancia y pluralismo político. Hemos tenido, sobre todo en los últimos años, uno podría decir una amenaza, si no latente, por momentos bastante activa, de parte de fuerzas progresistas, ¿no? El progresismo se divorció del liberalismo político. En Argentina avanzó una agenda progresista de tono mucho más populista que liberal, digamos, ¿no? Incluso avances que podrían considerarse liberales, como avances en las libertades sexuales, los derechos de género y demás, se hicieron en un tono bastante poco liberal, bastante populista, bastante reñido con la idea de la tolerancia y de la igualdad ante la ley, digamos, ¿no? En una agenda más woke, radical, que estrictamente liberal. ¿Por qué fue? Digamos, entonces, en principio trataré de enfocarme por qué esto fue así, digamos, ¿no? ¿Por qué en el largo ciclo del kirchnerismo esa agenda que podría haber tenido tonos liberales no los tuvo? Y me parece que la respuesta tiene que ver, por lo menos para mí, que me gusta el enfoque más bien histórico de las cosas, digamos, tiene que ver con la frustración de los proyectos moderados del progresismo que se sucedieron desde la transición democrática, ¿no?
la izquierda en términos generales, yo voy a usar la expresión izquierda y progresismo como sinónimos, aunque convengamos en que no lo son estrictamente, pero digamos, esas variantes en las cuales se intentó desarrollar un proyecto político y expandir una cultura política con tonos liberales, tuvo bastantes chances, digamos, de progresar, pero todas ellas se frustraron, ¿no? En esa familia o en esa secuencia yo destacaría a Alfonsín, obviamente, a la Renovación Peronista y al Frepaso en los años 90, digamos, ¿no? Y esa secuencia es una secuencia de frustraciones, ¿no? Los actores políticos, las élites intelectuales y buena parte de la opinión pública que acompañó esos proyectos terminó defraudada, digamos, ¿no? Y me parece que eso tiene bastante que ver con el modo en que el progresismo reinterpretó su experiencia política hasta ese momento y se volvió mucho más radical y populista en los años 2000, digamos, ¿no? Los moderados se frustraron y en su lugar prosperaron las tradiciones políticas más acendradas en realidad en la izquierda argentina, que no eran liberales, no eran moderadas, eran de otro tono, digamos, ¿no? Y esa reivindicación de los 70 en una clave muy sanguínea, digamos, ¿no? De lo que había significado los años 70, me parece que tiene bastante que ver con esto, y con una involución del progresismo y las fuerzas políticas de izquierda, tanto en el radicalismo como en el peronismo, desde los 2000 en adelante, digamos, ¿no? Obviamente que influyeron también los fenómenos regionales, digamos, ¿no? Donde Argentina no estaba aislada, digamos, ¿no? La radicalización del populismo de izquierda en los años 2000 es algo de alcance regional, digamos, pero en Argentina tuvo un encuentro con las tradiciones políticas que se estaban reelaborando en la experiencia democrática, digamos, ¿no? Y me parece que lo hicieron de un modo bastante perjudicial para el liberalismo, tanto para el liberalismo económico como para el liberalismo político. Y eso explica, digamos, que hubiera posteriormente una percepción muy baja a las amenazas que significaban para las concepciones liberales muchas de las reformas y el modo en que se plantearon reformas que en otro contexto podrían haber sido conciliables con el liberalismo, digamos, ¿no? Me pongo dos ejemplos que me parece que son muy notables de algo que en los dos casos significó una gran frustración, que fue toda la discusión sobre medios de comunicación y la discusión sobre la reforma y la democratización de la justicia, ¿no? Son dos experiencias que tocaron de un modo muy tóxico, por decir así, muy problemático, la cuestión de derechos, la cuestión del rule of law, del pluralismo, y que mostraron, digamos, el carácter problemático, digamos, que tiene la tradición liberal para las izquierdas argentinas. Bueno, obviamente que hay toda una interpretación que señala, bueno, que en realidad no era tan amenazador esas reformas. Que no hayan avanzado no quiere decir que no hayan sido amenazantes, digamos, ¿no? Eventualmente encontraron frenos, pero, digamos, no es que esas reformas llegaron a donde quisieron, digamos, ¿no? Por suerte no avanzaron mucho más. Y el hecho de que hayan tenido, digamos, familiares en otros países latinoamericanos donde sí avanzaron y generaron un daño enorme, digamos, es bastante elocuente, digamos, ¿no? Ahora, si esto fue así, fue porque en realidad el liberalismo político tampoco es tan débil, ¿no? O sea, si hubo resistencias a estas dos experiencias de radicalización, fue porque hubo ciertos reflejos o reacciones de corte liberal para defender
la autonomía de los jueces y el pluralismo de los medios, digamos, ¿no? Y me parece que esas dos cosas hay que destacarlas. Para no ser tan negativo en el balance de el peso del liberalismo en nuestra cultura política, digamos. Ahora, ¿qué ha pasado con las derechas, digamos, ¿no? Yo creo que las derechas en Argentina, contrario de lo que se suele decir, tuvieron una evolución muy a tono con el liberalismo desde los años 80. Digamos, por un lado, por la experiencia terrible que había sido no solamente para la sociedad argentina, sino en particular para las derechas en Argentina, la experiencia del fracaso de la dictadura, digamos, ¿no? Me parece que no se ha valorado lo suficiente el modo en que se procesó desde las derechas, y hablo de la derecha cultural, pero también de la derecha política, incluso en términos de la derecha económica, ¿no? De actores económicos del mundo de los negocios, digamos, cómo procesaron la enorme frustración en que terminó el último de los proyectos autoritarios en Argentina. Bueno, me parece que ese es uno de los capítulos menos estudiados y en parte tiene que ver con el hecho de que, bueno, los intelectuales progresistas siempre han estado peleándose con el mismo fantasma de derecha, como si no hubiera cambiado nada del lado de la derecha, digamos, ¿no? Como si sus enemigos de la Universidad Católica fueran los mismos hoy de lo que habían sido en los años 60 y 70, digamos, ¿no? Una tontería, digamos, ¿no? En términos de debate intelectual, que empobreció mucho la perspectiva que hay sobre el análisis de nuestros actores de derecha, digamos, ¿no? Entonces sí, el liberalismo progresó en esas fuerzas políticas, en esos sectores intelectuales, en ese mundo social que podemos identificar como perteneciente a ese espectro, este flanco del espectro político. Y me parece que a eso se sumó, digamos, la experiencia de los 90, ¿no? La experiencia de los 90 fue muy aleccionadora en términos de la necesaria convivencia entre liberalismo económico y liberalismo político, sobre todo a partir de las intensas discusiones sobre los problemas de corrupción y de calidad institucional en que terminó la experiencia de los 90, digamos, ¿no? El reformismo institucional tenía que acompañar el reformismo económico, ¿no? Y el liberalismo político tenía que hacerse cargo de esas limitaciones que había mostrado el proyecto reformista de los 90. Entonces me parece que esas dos experiencias fueron muy aleccionadoras y sin duda eso aportó mucho a las reacciones que encontramos en los actores de este sector frente a la experiencia kirchnerista, digamos, ¿no? Hacerse fuerte en los temas liberales, ¿no? No simplemente por oportunismo. O sea, lo que estoy tratando de sostener es si los actores del campo, por decir así, reivindicaron sus derechos a la protesta y a la discusión de políticas impositivas, frente a un gobierno que más bien tendía a imponer hechos consumados, no fue simplemente por oportunismo, sino también fue por el aprendizaje de una experiencia que desde los años 70 en adelante había ido inclinando estos actores más hacia el liberalismo político de lo que habían sido en los años previos, digamos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con algo que, bueno, sí se ha trabajado bastante, que tiene que ver con la renovación de las dirigencias corporativas, ¿no? La gran transformación que vivieron las entidades del campo, para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Pero me parece que viene a cuenta desde los años 70 en adelante, digamos, ¿no? Renovación generacional, un cambio notable en términos de formación profesional, de contacto con el mundo de las ideas, de experiencia política y de destrezas de comunicación, digamos, ¿no? Una cantidad de cambios que fueron muy útiles para esta, por decir así, liberalización de actores que habían sido siempre liberales, pero en lo económico y no necesariamente en lo político, ¿no?
Bueno, muchas de estas cosas obviamente tendieron a madurar en la experiencia de las fuerzas opositoras y en el fenómeno de cambiemos y luego juntos por el cambio, digamos, ¿no? Ahora, lo que uno podría preguntarse llegando a este punto, y para hacer una especie de paralelismo con la experiencia de los 70, perdón, de las izquierdas desde los años 80 en adelante, es qué es lo que pasó para que todo este proceso en alguna medida se descompusiera, se desviara, se alterara, digamos, ¿no? Y pasó algo similar a lo que había pasado con los actores de izquierda en los 80 y los 90, digamos, ¿no? La frustración con la experiencia del gobierno de Macri, que se achacó al gradualismo, a la tibieza, a la falta de voluntad para imponerse, al carácter negociado de... no digo que sean falsas esas acusaciones, pero digamos, lo importante es que se focalizaron en esos aspectos, digamos, más liberales en términos políticos de Macri, digamos, ¿no? De vuelta era una frustración de los moderados, ¿no? Y posteriormente la frustración aún más aguda de la coalición, de la posibilidad y la conveniencia de construir una coalición pluralista y medianamente centrista como instrumento de reforma, digamos, ¿no? Creo que esa fue una frustración aún mayor que la de la gestión de Macri, que, bueno, de alguna manera tenía luces y sombras. La frustración con la coalición pluralista fue mucho más fuerte, digamos, ¿no? Fue una frustración extrema, ¿no? En gran medida porque ese fracaso fue más inesperado, fue más difícil de entender y se pagó de un modo mucho más inapelable, digamos, ¿no? Macri sobrevivió a las dificultades de su gestión, Juntos por el Cambio no ha sobrevivido a su derrota, digamos, ¿no? Entonces, con esa coalición se va, digamos, con el agua sucia se va también el bebé, digamos, ¿no? Con los problemas que tuvo esa coalición, que hay que poder explicar, se fue también la idea de que es preciso la cooperación política, que es preciso negociar, que es preciso el diálogo y el respeto del pluralismo para conformar mayorías y generar liderazgos y capacidad de gobierno. Todo eso ha ido un poco al sumidero con esta frustración que, insisto, hay que explicar, digamos, ¿no? No es un problema menor, tiene varios aspectos, algunos tienen que ver de nuevo, con el acercamiento a una práctica política que es costosa. Las reglas del liberalismo político son muy exigentes y hay que tener los recursos para solventar esos costos, ¿no? Para negociar, vos tenés que tener recursos para negociar, tenés que tener tiempo, tenés que tener experiencia, tenés que tener sobre todo confianza entre los actores. Y todas esas cosas que hacían falta para que esas fórmulas, podemos decir, liberales funcionaran, eran muy escasas, digamos, ¿no? Era escasa sobre todo la confianza y el tiempo. Y entonces en su lugar hemos adoptado esta versión más populista, más radical que liberal, digamos, de las reformas de mercado, que tiene su explicación y que puede que tenga incluso, además de explicación, viabilidad, habrá que verlo, digamos, ¿no? Por ahora da la sensación de que sí, que tiene cierta viabilidad, pero que sin duda tiene bastantes problemas, digamos, ¿no? Yo no soy partidario de la postura esta que sostiene que Milei ha sido y seguirá siendo una amenaza para la democracia, digamos, ¿no? Eso quiero dejarlo en claro, no me importa tampoco que ustedes piensen que sí o que no, porque, digamos, seguramente habrá todo tipo de opiniones al respecto, y la verdad es que yo también cambio de opinión al respecto, después de escucharlo un par de veces desbarrancar, me dan ganas de cambiar de opinión y decir, sí, puede ser una amenaza. No creo que sea una amenaza en gran medida porque, de vuelta, existen
antídotos liberales, digamos, ¿no? Así como existieron durante la etapa del kirchnerismo, existen antídotos liberales dentro y fuera del gobierno para que esto sea así. Este libertarianismo radical no conforma ni un conjunto de ideas y proyectos consistentes capaces, digamos, de avanzar sin freno, ni tampoco una coalición de apoyo que esté comprometida con esos fines. Digamos, ¿no? La verdad que los votantes en Argentina siguen siendo masivamente moderados. No hay una radicalización de nuestros votantes que justifique pensar que hay una extrema derecha con base social comparable a lo que existe en Brasil, donde sí hay un problema de radicalización política de larga data, con rasgos muy violentos y muy antiliberales en serio, digamos, ¿no? No solamente problemáticos para el liberalismo, sino antiliberales y violentos. Y lo mismo podemos decir de Estados Unidos o de algunos países incluso de Europa, digamos, ¿no? Tal vez no Europa occidental, pero sí Europa central y del este. Entonces, claramente, Argentina en ese sentido tiene sus vacunas, sus antídotos liberales, digamos, ¿no? Y esto me parece importante destacarlo. Entonces, yo creo que así como ha fallado el pronóstico que planteó el progresismo hacia Milei en el momento de las elecciones, de que al asumir iba a ser una amenaza para la democracia y que la amenaza iba a crecer si tenía éxito, me parece que en el futuro también va a frustrarse esa admonición, porque la derecha extrema tiene un espacio en la política argentina que puede ser problemático, pero es difícilmente hegemónico, digamos, ¿no? Difícilmente sea mayoritario. De todos modos, para que el liberalismo político se recupere y no termine frustrándose, así como sucedió en la etapa de auge del populismo progresista, lo que conviene es prevenirse de las dificultades que supone convivir con la derecha extrema, digamos, ¿no? Y ahí hay todo tipo de temas que salen a discusión, que tiene que ver con cómo se debaten las ideas con las posiciones de esta derecha extrema, cómo se puede discriminar entre lo que es innovador, útil y reformista, de lo que es simplemente movilización de la bronca, la discriminación y la negación del pluralismo, digamos, ¿no? Me parece que muchas de estas cosas se van intentando en distintas esferas donde este tema estalla en discusión. Lamentablemente no tanto en la esfera intelectual, donde creo que por cómo están planteadas las barreras entre derechas e izquierdas en Argentina, hay poca deliberación sobre esto, ¿no? Incluso entre sectores relativamente cercanos. Es muy difícil discutir, incluso entre libertarios convencidos y libertarios moderados o dubitativos, discutir estos temas. Digamos, ¿no? Resulta, enseguida estalla la acusación de traidor, la acusación de deslealtad, por la falta de confianza, digamos, que me parece que sigue siendo, así como le sucedió a Cambiemos, va a seguir siendo uno de los principales limitantes para que el debate de ideas prospere, digamos, ¿no? Pero bueno, yo interrumpiré acá porque me parece más o menos está todo dicho, lo que yo tenía pensado decir, y espero haber sido medianamente claro y haber podido plantear algunos puntos para disparar la conversación, digamos, ¿no? Que es un poco la idea, según entendí yo. Así que bueno, les agradezco la atención y escucho sus comentarios. Ya tengo anotado en lista a 2 personas. El primero de ellos es Mariano Vinograd. Mariano. Muchas gracias, Marcos. Planteaste que la experiencia actual no, si entendí bien, soy verdulero, perdón, pero me interesa mucho la política y la sociología, soy agrónomo, fui a la universidad, pero en fin, me falta más lectura. Planteaste como que esta experiencia no la definirías como liberal, sino como populista, que es un rechazo, un reproche, un fastidio por el fracaso de opciones más moderadas. Que nos está costando discutir. En nuestro chat, por ejemplo, había muy poca gente que defendía el kirchnerismo. Salvo eran solo aquellos que eran funcionarios, pero ahora tenemos alguna gente
que defiende bastante al mileísmo sin ser funcionarios, siendo solamente convencidos. Evidentemente están tan hastiados como muchos de nosotros con el kirchnerismo, pero bastante ilusionados con el mileísmo. Tomaría para un primer debate esta cuestión de Brasil, que me interesó. Como nosotros somos agraristas, nosotros vemos con cierta admiración al Brasil. No porque nos guste mucho la figura de Bolsonaro ni la de Lula, sino porque para quienes somos agrarios, el crecimiento, el desarrollo del Brasil agrario es impresionante en comparación con el subdesarrollo, la parálisis de la Argentina agraria. Y sorprende esto que vos decís, que es mucho más peligroso un brote de ultraderecha en Brasil que en Argentina. ¿Nos podés aclarar esto? Nosotros vemos con cierta admiración a Brasil, por ejemplo, en la incorporación de la gente a la clase media, en la reducción de la pobreza, y vos nos advertís algo que de pronto para quienes no somos politólogos nos cuesta un poco ver. A pesar de que yo confieso, cuando estuve en Brasil en una reunión de productores agrarios, vi una grieta tan o más intensa que la nuestra entre lulistas y bolsonaristas. ¿Nos desarrollás un poquito más esto? ¿Por qué Brasil es más exitoso económicamente que nosotros y según vos es más violento políticamente? No sé, Javier, ¿te parece que yo contesto? Por supuesto, sí. Breve comentario, Mariano. Yo me refería al caso de Brasil porque me parece que la experiencia de la democratización en Brasil tiene esos dos rasgos que vos justamente mencionaste. Fue una democratización mucho más exitosa en términos de estabilización y gestión de la economía, y mucho más limitada en su capacidad de mejorar la convivencia política y el gobierno de la ley, digamos, ¿no? Brasil siguió siendo una sociedad muy violenta, donde el asesinato político es frecuente, donde digamos, el movimiento Sin Tierra ha tenido una cantidad enorme de muertos. Mueren periodistas frecuentemente, no en la tasa de muertos de México, pero bueno, porque México ya es directamente un estado fallido, digamos, ¿no? Pero convengamos que cosas que son intolerables en Argentina tenemos un periodista muerto, José Luis Cabezas, es intolerable. Prácticamente destruyó a un gobierno, ¿no? La muerte de un periodista. En Brasil no sucede absolutamente nada. Está aceptado que esas cosas pasan, que es parte de la regla de juego. Y eso me parece que habla bastante mal de la democratización brasileña y bastante bien de la nuestra. Obviamente que tiene mucho que ver con cómo eran estas sociedades antes y también con el saldo de las dictaduras, digamos, ¿no? En Argentina, la frontera que se planteó con la represión ilegal, con la violencia política en general, fue una frontera muy tajante, ¿no? Muy tajante, y yo traté de explicar por qué fue significativa tanto para la izquierda como para la derecha. Incluso creo que fue más significativa todavía para la derecha que para la izquierda, digamos, ¿no? Porque la izquierda sigue reivindicando hoy muchas cosas de la lucha armada, digamos, y cosas por el estilo, y sueñan con revoluciones. Afortunadamente, la derecha no sueña con contrarrevoluciones ni nada parecido, digamos, y me parece que esa es una de las limitaciones que tiene la radicalización de Milei, digamos, ¿no? Cuando Milei dice, no es parte de mi agenda la discusión de los 70, está marcando una diferencia muy fuerte con, por decir así, su propia ala derecha, digamos, ¿no? Su ala más extrema. Y a mí me parece muy notable que se haya visto forzado a hablar de la AAA, digamos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros con la AAA no tenemos nada que ver, digamos, ¿no? Nosotros podemos querer cooptar a sectores del peronismo, pero nos interesa revivir al isabelismo, digamos, ¿no? El isabelismo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, digamos, ¿no? Bueno, esta es una discusión muy diferente a cómo se plantea las tradiciones políticas en Brasil, digamos, ¿no? O sea, en Brasil ahora está habiendo un proceso de recuperación del centro político. En las últimas elecciones ganó espacio sobre todo la centroderecha, no Bolsonaro,
no el partido de Bolsonaro, sino la centroderecha, que había quedado muy debilitada por el crecimiento de Bolsonaro. Hay una ida y vuelta ahí, hay un juego pluralista. No quiero decir que Brasil esté bloqueado, digamos, en una polarización cerrada. Tiene un juego político interesante Brasil, pero en estas condiciones que son bastante más difíciles que las que rigen para nosotros y que a veces damos por supuestas y suponemos, digamos, lo damos por hecho de que la violencia política es inaceptable, ¿no? En muchos países de América Latina no es así. Damos paso entonces a Flavia Balchiusti. Flavia, te escuchamos, Flavia. Ahí vamos. Vale. Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu exposición. Te quería hacer una pregunta teniendo en cuenta lo que dijiste de la autonomía de los jueces en estos últimos años. Teniendo en cuenta que el Consejo de la Magistratura no deja de tener una composición política y que la designación de jueces no es meritocrática, sino tiene que ver mucho también con los sesgos políticos. Y este empuje por la nominación del hijo a toda costa, ¿eso no puede representar también una amenaza a la República? Bueno, sí, sin duda hay toda una discusión ahí sobre el hijo que es demostrativo de las limitaciones, por lo menos por decirlo lo más suavemente posible, que tiene la preocupación de Milei por la calidad institucional, la calidad republicana, ¿no? Ahí hay un buen motivo para preocuparse, más que todo pensando lo que ha avanzado nuestra Corte Suprema en términos de legitimación y generación de confianza. Uno habla muy mal de la justicia en Argentina y sin duda hay un montón de motivos para estar preocupado. Y ahora, hay algunas instituciones que han mejorado. La Corte Suprema es una de ellas, digamos, ¿no? Con esta conformación mínima, acotada, con dificultades, pero tiene una legitimidad bien ganada, ¿no? En los últimos años ha tenido un desempeño muy solvente, digamos, ¿no? Desde los fallos que emitió sobre precisamente ley de medios y democratización de la justicia. Fueron dos temas fundamentales, digamos, ¿no? Donde ahí la Corte Suprema se despegó de su conformación, por decir así, progresista, digamos, ¿no? Dejó de ser una corte de izquierda, woke, digamos, por decir así, y pasó a ser una corte liberal. Espectacular que esto haya sucedido. ¿Por qué sucedió? Cuando en realidad, ¿qué actores impulsaron esto? En realidad fue la combinación de un juego pluralista entre actores que tenían todos intereses partidarios, ¿no? Todos tuvieron intereses partidarios. Pero el resultado fue un pluralismo bastante notable y la defensa del rule of law, digamos, ¿no? En condiciones que Argentina ha tenido pocas veces en su historia. Me parece que este tipo de cosas son las que hay que destacar. Las reformas institucionales frecuentemente no resultan de una voluntad que se impone a las demás, sino que resulta del juego azaroso entre voluntades que se frustran, todas ellas, en sus objetivos más partidistas, y lo que termina resultando es algo que, bueno, no lo buscó nadie, pero le conviene a todos. Bueno, eso es básicamente, eso es lo que demuestra la utilidad de los sistemas liberales, digamos, ¿no? Es eso, dicho así, exclusivamente así. Bueno, la mano invisible del reformismo liberal, podemos decir, ¿no? En un sentido mucho más amplio que la economía. Así funciona. El juego pluralista funciona así. En Argentina funciona esto. Ahora, convengamos en que nuestras tradiciones políticas tienden a ignorarlo y cuando pueden tienden a frustrarlo, ¿no? Y es lo que está pasando un poco con el tema Lijo, que a mí me parece, sí, de las cosas que impulsa Milei, sin duda la más preocupante, y no casualmente es la única que apoya Cristina Kirchner, digamos, ¿no? De todas las iniciativas de Milei, es la única que apoya a su enemigo. Bueno. ¿Y te parece? Le doy paso a Hugo Flownbaum, que ahora sí tiene el micrófono abierto. Huguito, te escuchamos. Gracias. A ver, retoma un poco la presentación de Mariano, ¿no? Él, lo primero que dijo, soy un verdulero. Y yo lo que noto en tu análisis, Marcos, es que el análisis se corresponde con una situación de la Argentina que expresó de alguna manera muy claramente la diferencia con Brasil, Mariano.
¿Cuál es el papel en el análisis político de la Argentina de la producción? Cuando la producción en los países que producen y no los que no producen son parte del poder, y en la Argentina nunca fueron parte del poder en los 40 últimos años de democracia. Acá hay un problema de divorcio entre la política y la producción que hace que los productores o somos gremialistas o somos lobistas, pero nunca hemos sido poderosos. Y en Brasil, los productores, es decir, la Cámara de Industriales de San Pablo y ahora el agro y la producción agrícola en Brasil son los que tienen el poder. Esta es la diferencia entre una cosa y la otra, más allá del tema de la violencia, sí, o violencia no, que tiene que ver más con la cultura de los pueblos que no con la política, porque la política sí en los 70 tuvo que ver con la violencia, pero no en los últimos años. La violencia ha tenido más que ver con el narcotráfico y con la cuestión cultural. Entonces, la cuestión que yo te pregunto es, ¿cómo ves vos este divorcio entre la producción y el poder político? Es una gran pregunta, Hugo, y muy interesante. No sé si puedo abordarla ahora. Primero la tendría que pensar bien para no decir cosas banales. Y no hay tiempo, o sea que voy a decir cosas banales, digamos, ¿no? Inevitablemente serán cosas muy generales las que se me puedan ocurrir ahora. La comparación con Brasil sin duda sirve, ¿no? El desarrollismo en Brasil se impuso, ¿no? Se impuso y se estabilizó como concepción predominante tanto de los actores civiles como de los actores militares. El desarrollismo en Argentina fracasó, ¿no? Se fracasó en un proceso de polarización y de predominio de las coaliciones distributivas. Bueno, una cantidad de explicaciones politológicas de por qué eso fue así. Por qué la polarización política en Argentina fue mucho más extrema que en Brasil, por qué las experiencias militares terminaron todas en fracasos en la gestión económica. Bueno, una cantidad de motivos que se pueden listar y que llevaría muy larga la conversación, ¿no? Creo que vos destacás un punto, rescato de las muchas cosas que vos dijiste, uno que me parece interesante, que tiene que ver con los propios empresarios, ¿no? Los empresarios en Argentina no son actores políticos muy eficaces. En Brasil sí lo han sido. Yo me acuerdo haber estudiado sobre la democratización en Brasil y una de las imágenes que más me chocó fue que en las campañas por las elecciones directas, uno de los actores protagónicos más destacados en las movilizaciones era la Fiesp. La Fiesp tenía banderas en las manifestaciones por las elecciones directas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna manifestación donde la UIA haya tenido una bandera? No eran actores políticos, estaban desarticulados, desprestigiados por haber apoyado a la dictadura, no se ponían de acuerdo respecto de cuáles eran sus opciones políticas, no tenían canales de mediación con los partidos. Los puentes entre los partidos y los industriales en particular estaban quebrados, había muchísima desconfianza por la colusión, por la corrupción de los dos bandos, digamos, ¿no? De las dos partes, digamos, ¿no? Entonces, y por la descomposición del Estado. Bueno, Argentina se democratizó sin Estado, ¿no? Y todavía estamos atravesando, después de 40 años, la reconstrucción del Estado, digamos, ¿no? Bueno, Brasil no tuvo que reconstruir su Estado porque no destruyó su Estado. Entonces hay muchos motivos por los cuales esto fue mucho más problemático en Argentina y en parte tiene que ver con los actores empresarios. Yo me he dedicado bastante a estudiar los actores empresarios y me parece que esto es un tema muy importante para entender cómo una coalición productivista y no distribucionista, por lo menos que tenga un contenido más productivista que distribucionista, pueda ser viable. De hecho, lo se ha intentado muchas veces, no es un tema que no haya estado en la agenda de la política, ¿no? Se intentó, lo intentó el propio Alfonsín con los capitales de industria, lo intentó Menem con mucho más éxito, y después lo han intentado en distintas variantes
Macri y ahora Milei, digamos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esos intentos van acompañados también de aprendizajes de los actores empresarios. Esos actores empresarios que estaban totalmente deslegitimados en los años 80 no son los mismos hoy, digamos, ¿no? Hoy tienen voces políticas. Yo expliqué algo sobre cómo cambiaron las corporaciones agropecuarias. A mí me parece muy, muy notable el cambio en esos actores corporativos. Me parece que no son los únicos, digamos, ¿no? Hay una cantidad de experiencias, digamos, de voces empresarias que son muy interesantes. Ahora, de todos modos, es un factor de subdesarrollo de nuestra vida política, la mediación entre los actores productivos y los actores partidarios es muy precaria, muy particularista, está dominada por la desconfianza, por el caso por caso, no por las reglas generales, sino por las soluciones particulares. Bueno, todas las cosas que conocemos y todas giran alrededor de un gran problema que es que Argentina sigue no teniendo un Estado. No tenemos instituciones que regulan la economía con reglas generales. No lo tenemos. Entonces, lamentablemente... Estamos entrando en la cresta de la ola de nuestra reunión. Tenemos en orden 5 personas más. Vamos a darle vos sos un hombre de televisión, así que sabés que le vamos a dar mucho movimiento para que pueda entrar todas las preguntas. Vale. Si te parece, vamos con Javier Corcuera. Javier, te escuchamos. Hola Marcos, gracias por tu exposición. Hola Javier Brenner, gracias por la invitación. Marcos, el punto que estás enfatizando es la falta de institucionalidad y una mirada falta de hombres de Estado. Nuestro país carece de hombres de Estado. El resto del mundo no es que esté yendo siempre en la dirección correcta. Estamos viendo muchos dirigentes políticos en el mundo que también demuestran una ignorancia cada vez mayor, un énfasis cada vez mayor en su ombliguismo y en populismos facilistas. Pero hay algunos, tanto de izquierda o de centro derecha, siempre hay algunos intentos para generar visiones de largo plazo, sentido de misión de un país. ¿Cuáles son los caminos para poder edificar en la sociedad, porque esto ya no es solo un problema de la dirigencia política? Los empresarios argentinos también son muy berretas. Suelen solamente hacer lobby por lo suyo. Hablan y se llenan la boca de la necesidad de políticas de Estado cuando están solamente pensando en su interés sectorial. No saben qué significa una política de Estado. Cuando ves eso y lo comparás con, por ejemplo, yo tuve en mi juventud la oportunidad de estudiar en la Sorbona y ver un debate presidencial entre Chirac, Giscard, Marchais, que era el presidente del Partido Comunista, y Mitterrand, y en aquel momento los cuatro, por ejemplo, coincidieron en una pregunta cuando les preguntaron, petróleo Francia no tiene, ¿qué hacemos con la energía nuclear? Los cuatro dijeron, aunque no nos guste, a él más, a él menos, la necesitamos porque es una política de Estado, necesitamos autonomía energética en nuestro país. Bueno, en la Argentina no hay una dirigencia, pero tampoco hay una sociedad que esté solicitando una política de Estado o miradas de Estado. ¿Cómo se reconstruye cuál es la institucionalidad para tratar de construirla? Mirá, Javier, yo no tengo soluciones generales, pero te daría 2 ejemplos de las cosas que pueden pasar a través de la institucionalidad que tenemos, que no es muy buena, pero es la que hay, digamos, ¿no? Con actores que tampoco son muy buenos, pero son los que hay. La discusión es sobre el impuesto a las ganancias, que es una gran institución. Empezaron el año pasado en un conventillo lamentable, de oportunismo total, de irresponsabilidad completa. Llevaron a que hubiera una puja feroz por ingresos decrecientes, donde las soluciones que se manejaron eran todas horribles, ¿no? Era coparticipar el impuesto al cheque, que era convertirlo en algo eterno, hacer una cantidad de cosas que suponían también reglas
reglas insostenibles en el tiempo. Y terminó surgiendo como solución una alternativa, que es un impuesto a las ganancias bastante mejor que el que había antes de que Massa empezara a meter mano para destruirlo, digamos, ¿no? ¿Fruto de qué? ¿De que hubo un proyecto reformista para mejorar el impuesto a la ganancia? No, fue el fruto de la interacción entre actores que eran todos oportunistas y necesitados de recursos, pero cuyas opciones preferidas eran inviables para los demás. Y entonces terminó resultando una opción que es la menos mala y que significa una mejora institucional muy notable en nuestro sistema impositivo. Hoy el impuesto a las ganancias es mucho más razonable del que rigió desde que Machinea lo reformó por última vez y después los Kirchner lo empezaron a destruir, ¿no? Con este asunto de que la cuarta categoría quedaba siempre atrasada y pagaba 35% cualquier pobre autónomo ganando 2 pesos, digamos, ¿no? Y me parece que es una mejora institucional fruto de la necesidad y de un juego que es bastante azaroso, digamos, ¿no? Pero que tiene su lógica. Entonces, yo creo que las instituciones existen en Argentina, ¿no? El Congreso funciona bastante bien, pudo hacer esto, con actores que no se confían en nada, son muy propensos a la irresponsabilidad, están muy fragmentados y de todos modos pudieron cooperar para hacer una mejor ley de ganancias. Extraordinario que haya pasado eso. El otro ejemplo es la boleta única. Si uno ve la propuesta de reforma política de Milei cuando asume, y que él incluye en el primer proyecto de ley bases, eran una locura. Eran todas cosas inviables y las cosas que eran viables eran espantosas, digamos, ¿no? Era aquello, eliminar el financiamiento público, que es más o menos las pocas cosas que más o menos existe y está bien, digamos, ¿no? Controlar el uso de televisión y radio con financiamiento público es bastante razonable, evita que eso sea terreno de captura por intereses particulares. Establece una regla de igualdad para todos, está bastante bien. Puede ser mejorado, todo lo que quieras, pero Milei quería destruir eso. Y quería eliminar las PASO, eliminar la representación proporcional, bueno, un montón de cosas que quedaron progresivamente de lado, y lo que quedó en pie era algo que a él no le interesaba, pero que terminó descubriendo que era muy útil y potencialmente podía ser un arma, que fue la boleta única, y que es un instrumento muy, muy importante para combatir la corrupción y la fragmentación de los partidos, ¿no? Vamos a ver cómo se usa, vamos a ver si se extiende a las provincias. A la larga me parece que las provincias lo van a tener que aplicar, y va a eliminar todo un mundo, digamos, de pequeños negocios, kioscos políticos que no sirven para nada, que empiojan la representación política y que es un gran curro, digamos, y pervierten la confianza de los votantes. Bueno, ese tipo de cosas me parece que son en las que hay que confiar. Resultados que son fruto no de la clarividencia de algún actor, sino de un juego de equilibrios, de cooperación obligada, ¿no? No por buenos motivos, sino porque finalmente es la única salida y se ven obligados a cooperar. Entonces, yo creo que la institucionalidad no es cierto que la Argentina no la tenga, lo que pasa es que hay que poder usarla, digamos, ¿no? Y en estos casos, y en particular en esta situación, se está utilizando. Entonces yo, cuando escucho muchos politólogos hablan de la amenaza que representa Milei para la democracia, a mí me parece una ridiculez total, digamos, ¿no? O sea, me parece que la situación está hablando de que es una oportunidad para que se fortalezcan las instituciones. Yo en eso soy muy optimista. Si te parece, le damos paso entonces a Darío Pico, que es el próximo. Darío, abrí tu microfonito y te escuchamos. Gracias, ahí estás. Usted mencionó los términos liberales de izquierda y liberales de derecha. Yo he asistido a la política desde el peronismo de los años 50 hasta Milei. Y los grupos que usualmente eran descritos como de izquierda o de derecha
con honrosas excepciones, de liberal no tenían nada. Es decir, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que usted considera izquierda liberal o derecha liberal? No por lo que digan, porque hace mucho tiempo que he entendido que en Argentina buena parte de los discursos son simplemente para entretener a la gente y muchas veces para encubrir otros proyectos. No, sí, Darío, tenés razón. No hay que tomarse demasiado en serio los discursos de los políticos, digamos, ¿no? La política es un arte de quiromancia muchas veces, digamos, ¿no? Hace todo tipo de juegos estrafalarios para manipular la opinión. Y eso es así en todos lados del mundo, digamos, ¿no? En los sistemas pluralistas, ese juego manipulatorio está contenido por ciertas reglas y ciertas tradiciones que se respetan, digamos, ¿no? Obviamente que yo no tengo tu experiencia, pero sí la tengo estudiada, digamos, ¿no? La política argentina, desde los años 50 hasta los 80, fue profundamente antiliberal en todo su espectro, digamos, ¿no? Todas las posiciones políticas eran discutían a quién hay que liquidar, ¿no? Había una conversación imposible, digamos, ¿no? Y eso fue así por muchos años y tiene que ver con la inestabilidad y la violencia de esos años. La democratización argentina, yo traté de explicar cómo puso en el centro las ideas liberales, ahora ha tenido dificultades para fortalecer esa tradición liberal, para convertirla en parte de una práctica más consecuente para los partidos, dentro de las posibilidades, digamos, ¿no? O sea, tampoco vamos a pedir maravillas en Argentina cuando estamos viendo las dificultades que tiene el liberalismo político en todos lados del mundo. Creo que alguien lo dijo hace un rato, digamos, ¿no? Creo que fue Javier. Uno ve lo que es la política norteamericana y dice, mira, no estamos tan mal, ¿no? La verdad. Entonces, yo diría que el liberalismo en Argentina es una gran conquista, digamos, pero es una conquista todavía precaria y traté de explicar por qué me da la impresión de que derechas e izquierdas tienen todavía mucho camino para recorrer, para aprender prácticas acordes a esta tradición. Me parece que la izquierda, las izquierdas, tanto peronista como no peronista, me parece que han dado muestras, digamos, de mucha inconsecuencia con el liberalismo político en los últimos 20 años, como para disimularlo, decir, bueno, no pasó nada tan grave, ¿no? O sea, finalmente terminaron los gobiernos kirchneristas y no pasó nada grave. No fue así, digamos, ¿no? Si no pasaron cosas más graves fue porque hubo actores que lo frenaron. Ojalá no tengamos que decir lo mismo de la derecha, digamos, ¿no? O sea, si hay un leitmotiv de esta charla es esa, digamos, ¿no? Después de 20 años de estar frenando los impulsos autoritarios de las izquierdas, vamos a pasar los 20 años frenando los impulsos de las derechas. Esperemos que no, digamos, ¿no? Esperemos que haya un aprendizaje. Ese es un poco, sería si tiene que quedar algún comentario final, sería ese de mi parte. Vamos al profesor Roberto Bizán. Roberto. Primero me saco el sello de profesor. Bueno. Segundo, gracias Marco por tu generosidad analítica. La verdad que soy neófito en el tema, así que voy con margen de error. A mí me hace ruido el uso de las categorías, porque de repente hablamos de izquierda y de derecha, de liberales y conservadores, como categorías estables. Y cuando uno baja, en mi experiencia personal, cuando bajo a terrenos concretos, a problemas concretos, de repente me vuelvo liberal siendo de derecha o ultraliberal siendo de izquierda frente a casos concretos. Entonces, me parece que lo que a mí me hace ruido es la estabilidad de las categorías analíticas. Y sobre lo que
estabas diciendo, desde ese concepto, en lo que venías diciendo, digo, ¿por qué cambió y se volvió tan inestable? Me parece que alguna relación tiene que tener con las redes sociales, que más allá de la fake news, los trolls y toda la menezunda que yo entiendo, el 3 por 1000 de todo eso, por problemas de edad, operan a modo de una democracia ateniense abierta medida por medida, online en 170 caracteres. Entonces, mi percepción, y quería compartirlo contigo, con el resto de los colegas, es, no estaremos sobre categorías analizando presentes sobre categorías del pasado, y no será mejor pensar en nuevas categorías donde lo que prima son determinados valores. Y sobre esos valores la ciudadanía se expresa de manera adicional a los sistemas formales de votación, etcétera, etcétera. Para entender el problema. Paro acá, como verán, más poco claro para compartir dudas. Gracias. Bueno, Roberto, a mí me pareció muy claro y me parece que tenés total razón, digamos, ¿no? Una cosa son las categorías con las que uno puede llamar a tradiciones de ideas, digamos, o corrientes de ideas. Otra cosa es atribuírselo eso a la gente, o incluso a los partidos, o a personas en particular, como sos vos mismo, digamos, ¿no? O sea, uno no tiene por qué ponerse en la izquierda o en la derecha para reconocer que hay izquierda y derecha. Lo que pasa es que la gente es compleja y todos somos un poco de todo, digamos, ¿no? Y estamos atravesados por distintas diferencias y distintas posiciones en distintos temas. Y efectivamente, cuanto más avanza la vida política, probablemente sea más difícil armar bloques de este tipo, ¿no? O sea, la sociedad se vuelve más pluralista, más heterogénea, más móvil, y las redes han hecho mucho para esto en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones, los cambios de opinión, las hilaciones entre distintos temas que pueden generar asociación, ¿no? Estamos contra el Estado, por lo tanto, estamos por el progreso, por lo tanto, queremos más beneficios para los pobres, y eso está asociado con la izquierda y la derecha según como quien lo mire y según quien esté hablando, digamos, ¿no? Sí, efectivamente es así, ¿no? Entonces, cuando se dice, no, los jóvenes se han hecho de derecha, ¿qué? O sea, los jóvenes se han hecho antiestatistas después de sufrir un Estado que los jorobó durante los pocos años que tienen de vida, ya los jorobó lo suficiente y no quiere que los jorobe más. Entonces, sí, son antiestatistas, o sea, es que no sé. Ese tipo de cosas me parece importante destacarlo, ¿sí? ¿No? Ahora, yo creo que de todos modos existen las tradiciones políticas, siguen existiendo. Sigue existiendo la izquierda y la derecha. Hay gente que le importa más la libertad y los mercados, y otra gente que quiere más en el Estado y la igualdad. Y eso son tradiciones políticas. Entonces es diferente la izquierda peronista de la derecha peronista. Y es fácilmente identificable a alguien que es de un tipo y de otro. Ahora, frecuentemente eso no es predictor suficiente de lo que va a hacer ese actor, ni de los tipos de votos que va a tener, ni de cómo lo va a recibir la gente. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar. Y entonces es muy útil todo lo que vos decís, porque la política es mucho más complicada que las autoidentificaciones de los políticos. Milei se considera un trumpista, pero la gente no lo ve como trumpista. Primero porque no sabe qué cuernos es Trump, pero además porque en Argentina la gente tiene muy pocas similitudes con los que son los votantes trumpistas normales de Estados Unidos, la media del votante blanco, de sectores medio bajos, de mediana edad. No, los votantes en Argentina que prefieren a Milei son de otra característica, son de sectores más bajos, son mucho más jóvenes, quieren mucho menos Estado que las trumpistas, ¿no? El trumpismo es un proyecto intervencionista del Estado sobre la economía. Esta gente quiere otra cosa completamente diferente. Entonces, por más que entre las cúpulas se pongan de acuerdo, crean que se ponen de acuerdo, en realidad creen que hay sintonía, la verdad es que por abajo hay una heterogeneidad enorme, y para dónde van a ir estos movimientos políticos es muy difícil decirlo,
a partir de 3 o 4 cosas que parece que los identifican, digamos, ¿no? Entonces, sí, obviamente, eso hace mucho más interesante la discusión, si no estaríamos hablando de la derecha o la ultraderecha en el mundo. Y son esos argumentos muy tontos que comparan peras con manzanas, digamos, ¿no? Vamos a María Bernardes. María. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por la disertación. 2 inquietudes, tendría muchas más, pero dijeron por ahí, creo que Javier, no Brenes, sino el otro Javier, que no había estadistas en Argentina. ¿Es posible que la evolución interna de cada partido político no deje surgir a los mejores proyectos de estadistas que tienen en su fuerza? Por un lado. Y por el otro lado, con respecto a los frenos que le ha puesto la sociedad argentina en su conjunto a los intentos autoritarios que han sido llevados a cabo por las instituciones, sobre todo las del Congreso, no pueden verse afectadas por las elecciones de medio término donde puedan cambiar las cámaras y se pueda llegar a un proyecto que anda flotando en el ambiente, en las redes sociales, de querer modificar la Constitución, a lo que yo me opondría en estas condiciones. Mucha gente anda queriendo modificar la Constitución, y eso no sé si sería forma de parar un posible proyecto autoritario del libertarianismo. Sí, María, yo te entiendo, pero la verdad es que el problema que tenemos por delante es un problema de fragmentación, no de formación de supermayorías, digamos, ¿no? Para hablar de una reforma constitucional vos necesitas una supermayoría, ¿no? Necesitas mayorías especiales en el Congreso y después reunir el número suficiente de votos para una fuerte mayoría que se imponga en una convención constituyente. Eso no se logró, salvo en el 49, y el resultado sabemos cuál fue, digamos, ¿no? O sea, ese proyecto fracasó. Aún cuando logró esa supermayoría, fracasó igual. La verdad es que la reforma del 94 es el contraejemplo de eso, ¿no? Es una reforma hecha a través de acuerdos, de equilibrios. No será la mejor reforma del mundo, pero es la única reforma por consenso que logró el reconocimiento de todas las fuerzas políticas, y todos juraron la Constitución, y tenemos esa Constitución que más o menos no se discute, digamos, ¿no? Es legítima para todos, que era mejor que tener, qué sé yo, las leyes del proceso que regían el sistema político desde el 82, digamos, ¿no? La verdad que fue lo que pudimos conseguir. Yo no veo que haya una amenaza por la formación de una nueva supermayoría, porque en el mejor de los casos Milei va a tener un poco más de poder legislativo, pero va a seguir teniendo una minoría muy, muy acotada. Aún haciendo una excelente elección, seguiría siendo una minoría aún más pequeña que la que fue Cambiemos, que ya era un gobierno de minoría bastante débil, ¿no? Entonces necesita un combustible enorme. El mayor combustible que tiene Milei no es son los demás, ¿no? El gran espacio político que él tiene es que los demás tienen cero prestigio, están todos divididos, todos peleados y no proponen nada. Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Es el tuerto, el país de los ciegos, digamos, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que por ese lado los temores a un autoritarismo de corte libertario, qué sé yo, con más enjundia, digamos, ¿no? Que tenga más base social y que vaya para adelante, yo no lo veo, digamos, ¿no? Me parece que los propios rasgos más virulentos del mileísmo se van disipando a medida que avanza en una gestión pragmática, que es la vía por la cual puede lograr resultados. Para generar resultados tiene que moderar sus aristas más ideológicas. Entonces, cada tanto vuelve a hablar de que va a eliminar el Banco Central, pero ya nadie le cree, ¿no? Cada tanto vuelve a hablar de la dolarización, pero ya nadie se lo toma en serio, porque está haciendo una política pragmática que en realidad fortalece el peso, tal vez lo fortalece demasiado el peso. Entonces el problema es ese, ¿no? Es si el pragmatismo lo está combinando bien, si es viable este pragmatismo. Yo creo que más o menos, pero bueno, se verá con el tiempo, digamos, ¿no? Entonces,
me da la impresión de que todo ese carácter refundacional con el que vino, qué sé yo, se va a disipar. Seguramente seguirá siendo un presidente intolerante, porque no puede evitarlo, porque es parte de su credencial, porque es cierto que a mucha gente le gusta eso, porque hay muchos votantes que son también muy virulentos y quieren que hablen mal de los demás, digamos, ¿no? Les gusta que su presidente se dedique a insultar a los demás, eso les atrae, pero es parte de un show, ¿no? No quiero relativizarlo. A los que reciben los insultos les resulta insoportable eso, ¿no? Y hay que entenderlo y no es un tema menor, pero digo, no me parece que haya que generar un escándalo alrededor de cada vez que Milei dice que hay un periodista que es un mentiroso, o es un burro, o es un ensobrado, qué sé yo. Me parece que la escandalización de todo eso es más pasto para la polarización, ¿no? Así que yo por ese lado diría, no me parece que sea tan preocupante. Sí lo de la baja calidad de nuestra dirigencia, que tiene que ver con lo primero que dijiste, ¿no? La baja calidad de nuestra dirigencia política es muy preocupante, que, lo estamos viendo, ¿no? Es un gobierno de improvisados, donde los únicos que destacan son los que tienen alguna experiencia. ¿Quiénes son los ministros que tienen hoy más peso en la gestión? 3 tipos que no son improvisados, que ya fueron ministros y pertenecían a la casta, ¿no? Son Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Son todos tipos que Milei derrotó, por decir así, pero después depende de ellos. Y el otro que tiene bastante poder y que ha ido desdibujando, pero sigue siendo imprescindible, es Guillermo Francos. Más casta que Guillermo Franco no hay, ¿no? Es un tipo que ha pasado por todos los gobiernos, por todas las posiciones habidas y por haber del peronismo, las conoce todas, porque recorrió todas las facciones del peronismo. Eso es Guillermo Francos. Y bueno, menos mal que está ahí. Entonces, yo creo que sí, la dirigencia política es bastante deficiente, pero bueno, uno quisiera que la oportunidad para las reformas la hubiera liderado alguien como, no sé, Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Una luz intelectual y de modos educados, y que si era un tiburón político lo disimulaba, lo hacía de noche, digamos, no te mostraba los cadáveres, pero los tenía, digamos, ¿no? Bueno, tenemos un bruto que te tira el cadáver ahí en Mondino, tomá, y te lo tira en la calle, ¿no? Sangrando. Es el ejercicio de la brutalidad, pero bueno, es lo que es, digamos, ¿no? No quiero justificarlo, pero digo, afortunadamente tiene a Sturzenegger, Caputo, Bullrich, gente que tiene un poco más de oficio y trabaja con ese oficio, digamos. Estamos transitando ¿Pero qué los le pasa a los últimos... partidos políticos que no dejan subir a sus estadistas a los grandes cargos en las elecciones? ¿Y cuál es el papel de Santiago Caputo en esta cuestión también? María, lo que pasa es que los estadistas se forman a lo largo de décadas. O sea, vos tenés que tener una vida política que sea más estable para que un tipo que empezó a progresar no se queme a los 35 años y tengas que jubilarlo, como le pasó al pobre Marcos Peña, que ahora está explicando por qué él se quemó y no tiene ya vida política. Bueno, no, yo hubiera querido que Marcos Peña viviera hasta 70 años y ahí fuera tal vez algo más parecido a un estadista. Pero la política argentina es muy inestable, quema generaciones de políticos cada 5 años. Entonces vos no tenés la experiencia, la formación, la educación y el conocimiento, ni tampoco la confianza pública en gente a la que en realidad lo conoces recién. Pero cuando terminaste de conocerlo, ya el tipo ya lo jubilaste. Se quemó en la primera vuelta del camino, desbarrancó y ya está, lo incendiaron. Ese es el problema, digamos, ¿no? Sumalo a eso que los jefes políticos, los que sí realmente llegan, no se jubilan nunca. Entonces se dedican a pisar cabezas. Ese es el otro problema. Por un lado está la inestabilidad y por otro lado la persistencia enorme de los expresidentes. Eso es una desgracia tener tantos expresidentes en Argentina, ¿no? Todo el tiempo tenés tipos que no podés jubilar. Eso es una desgracia y tiene que ver con la regla de juego, que es esta reelección indefinida para los cargos presidenciales, ¿no? Eso habría que prohibirlo. Bueno, los norteamericanos lo resolvieron de un modo bárbaro,
Los mexicanos en su momento también, ahora están jodidos porque eso ya se levantó, la prohibición de reelección se levantó, ¿no? Ahora lo van a tener a este año clavado ahí, vaya a saber por cuánto tiempo. Pero la verdad que los sistemas presidenciales necesitan que los expresidentes se jubilen. Y en Argentina no pasa, lamentablemente. Marco, estamos transitando los últimos minutos de esta reunión. Tengo dos personas que pidieron la palabra, Julián Crusellas y después Mariano Vinograd. Y creo que con ellos cerramos la lista de preguntas. Julián, te escuchamos. Marcos, hiciste una referencia a que en Brasil existió un exitoso movimiento desarrollista como si fuera un partido político que llevó al crecimiento del sector productivo y a un bienestar o un crecimiento del país exitoso. ¿Existe en la Argentina la posibilidad de que exista un partido desarrollista, un movimiento desarrollista, o acá es solamente una idea que expresamos los que creemos que el desarrollismo es una cuestión positiva? Bueno, como ustedes saben, existe ahora un movimiento al desarrollo que es que ha inventado Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Larreta. Perdóname que me ría. Y bueno, vos lo provocaste, Julián, vos me tiraste el tema. Y bueno, es una expresión, a mí me parece bastante pobre, digamos, ¿no? De lo que puede ser un movimiento de ideas o un movimiento de actores que está tratando de tejer redes. Por ahora me parece muy precario, de un impacto muy acotado, con pocas luces. A mí Larreta siempre me cayó simpático, digamos, y me pareció que, bueno, su idea sobre cómo enfrentar la sucesión del liderazgo en Juntos por el Cambio tenía su sentido, pero bueno, no quiso pelearse con Macri y no quiso tampoco reconocer que tenía que endurecer su discurso, ¿no? Con ese argumento de yo seguiré siendo moderado y si la gente quiere un duro, que vote a otro. Bueno, con ese argumento era una invitación a la gente que efectivamente terminó votando a otro, digamos, ¿no? O a otros. Vamos a Mariano. Perdón, Sí. para terminar con esto. Yo creo que el desarrollismo como movimiento, tanto en Brasil como en Argentina, fue otra cosa, digamos, ¿no? Fue una experiencia de otra época. No creo que se pueda reflotar hoy. Me parece que las cosas han cambiado mucho. Yo entiendo la preocupación de algunos por pensar una idea no tan libertaria o liberal extrema en términos económicos. Me parece que es muy necesaria, cierta heterodoxia, pero no me parece que en clave desarrollista vaya a prosperar, ¿no? Ahora sí, Mariano Vinograd. Como verdulero me enriquezco escuchando a un sociólogo, un politólogo, porque uno a veces está tan enojado y se cree que con el enojo resuelve las cosas, y Marcos nos ayuda a contextualizarlo. Ayer hablaba Bindi con Berenstein y decían que según Puyaro, Milei es más político que economista, o mejor político que economista, cosa que me llamó la atención. Yo creo que efectivamente como economista es bastante malo. Ahora, como político, ¿es bueno Milei? ¿Es un buen político? Yo lo que no estoy viendo, yo creo que nosotros votamos un poquito hastiados, presencialmente esperanzados en una transformación. Una vez más, los argentinos no queremos tomar el Parlamento como hacen Trump y Bolsonaro, sino elegir un señor que por fuera de la casta puede hacer algunas transformaciones. Y vos nos explicaste que lo más valioso que tiene Milei es la casta. Menos mal que no pusiste a Scioli, pero pusiste a Francos y a Bullrich. ¿Cómo hacemos alguna vez en 1810 hicimos los argentinos una revolución, o en 1916, 45, 18? ¿Cómo hacemos para sacarnos esta rémora de ser la única democracia del mundo que duplicó la pobreza en 40 años? Pero sin enojarnos,
mediante democracia y política. Coincido en que cambiar la Constitución no parecería ser la solución. Sí, yo, a ver, para decirlo muy brevemente, yo compartiría la idea de que la frase de Milei de a mí la política no se me da, eso lo dejo en manos de otros, eso es una boutade, ¿no? Es un chiste que él hace, ¿no? La política le encanta, ¿no? Y la política se le da muy bien. La lucha por el poder y el ejercicio del poder se le da. Muy intuitivo, es un personaje con un gran talento, mucha seducción, mucha capacidad para arrastrar a otros y para entender la regla del juego, ¿no? ¿Cuál es la regla en determinado momento? ¿La confrontación o la negociación? Lo está entendiendo y yo creo que lo está administrando bastante mejor de lo que yo esperaba, por lo menos. De ahí a decir, bueno, es un gran político, hay una gran distancia, digamos, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas que Milei no sabe hacer, ni le interesa hacer, ni va a hacer nunca. Y que son cosas imprescindibles de un político, ¿no? No es un tipo que esté capacitado para gestionar. No es digamos, hablando de Larreta, ¿no? Justamente, no es un administrador. Y un político en alguna medida tiene que ser un administrador. No es un estratega, es un tipo que juega con una mirada puesta muy en la coyuntura, ¿no? Muy en lo inmediato. No es un tipo que tenga, para traer de vuelta a colación la cuestión esta del estadista, ¿no? Un tipo que tenga una mirada más a lo lejos, diga, bueno, ¿qué cosa voy a necesitar dentro de 5 o 10 años? ¿A quiénes? ¿Con quiénes voy a estar y enfrentado a qué? ¿Cuáles son los problemas que voy a tener que enfrentar en 5 años? No, eso no existe en la mentalidad de Milei. Es un jugador de la cancha más chica, digamos, ¿no? Que bueno, es lo que hay, es lo que ofrece también una política que ha sido así casi todo el tiempo en Argentina. Yo creo que no exageraría los talentos políticos de Milei, pero tampoco me parece que haya que subestimarlo y seguro que no hay que creerle a él, ¿no? No lo va a recibir nunca el Premio Nobel de Economía, pero un par de premios políticos sí merece, ¿no? Y los ha tenido además, pero es un tipo que está demostrando un talento muy, muy importante. Y cierro con un comentario sobre esta necesidad del talento político, digamos. La verdad es que hemos tenido muchos presidentes que no entendían el juego, ¿no? Que no entendían el juego. Yo creo que Macri en algunos aspectos no entendió el juego. No entendió el juego y dejó pasar una oportunidad muy importante en su gestión y después cuando tenía la posibilidad de llevar de vuelta a su coalición al gobierno. No entendió en los dos momentos críticos, que fue en 2017 y en 2021, no entendió el juego. Y me parece que eso explica el fracaso, ¿no? Me parece que ha habido toda una experiencia de discusión sobre el kirchnerismo y a mí sí me pareció que los talentos de Cristina como líder son muy limitados, digamos, ¿no? Es una persona que realmente no, en determinados momentos comete errores gravísimos, ¿no? Y creo que eso, bueno, el país lo ha pagado ya suficientemente como para seguir pensando bueno, que es imprescindible, es una figura imprescindible. Es un obstáculo, ¿no? Pero bueno, es el drama de nuestros expresidentes. No nos los podemos sacar de encima. Lamentablemente es así. En este caso creo que el juego termina siendo mucho más interesante de lo que los tres actores ofrecen. Para insistir en mi punto, ¿no? Sobre el pluralismo. Miren ustedes, los tres actores que uno describe son Milei, Cristina, Macri, son muy deficitarios en sí mismos. Ahora, el juego que habilitan es un juego que puede ser bastante más productivo de lo que ellos harían esperar, digamos, ¿no? Y eso me parece que hay que destacarlo y para mí, insisto, justifica el optimismo. Marcos, antes de cerrar, y ya se nos viene un nuevo año electoral, y como estamos en el mundo de la Fórmula 1, vemos que los autos están calentando motores, están calentando cubiertas, algunos ponen cubiertas negras, otros cubiertas amarillas. ¿Cómo estás viendo este reposicionamiento?
¿a quién le pondrías alguna fichita? O decís, acá hay un político que puede tener expectativas. Contanos algo que vos estás mirando de acá para el próximo año, por ejemplo. Bueno, ahí me jorobaste porque no sé si voy a poder seguir siendo tan optimista como quería, digamos, ¿no? O sea, yo diría que la oferta política no sé si va a cambiar mucho de acá al año que viene, digamos, ¿no? Me parece que veo que va a haber una polarización entre Milei y Cristina y que los actores de centro van a quedar muy diluidos, muy fragmentados, muy dispersos. Me da la impresión de que ese es el cuadro que hoy vemos y que no va a cambiar de acá a mediados del año que viene. Y si Milei no se equivoca en la economía, no se equivoca muy fiero además en la economía, creo que todavía tiene margen para hacer este ensayo y error, creo que tiene amplias oportunidades de ganar, digamos, ¿no? Y la verdad es que el problema que tiene Milei es que está rodeado de gente muy elemental, digamos, ¿no? O sea, porque él mismo espanta a los talentos, digamos, ¿no? En vez de estar buscando a la gente del PRO para seleccionar a los que él quiere, está espantándolos, digamos, ¿no? Lo mismo hace con los radicales. Cuando habla mal de Alfonsín, joroba de Loredo. De Loredo sería un brillante candidato de una alianza en Córdoba para Milei, digamos, ¿no? Y lo jorobó ahí, lo puso en una situación terriblemente incómoda, inútilmente. Entonces, el problema es ese, digamos, ¿no? Que Milei actúa un poco, bueno, como actúa el kirchnerismo, ¿no? Se rodea de soldados, de gente muy llana, digamos, ¿no? Muy básica, y ese es un problema para la generación de mejores candidatos en ese espacio. Del peronismo no podemos decir nada mejor, digamos, ¿no? El peronismo es un desierto. Pero bueno, después de 20 años de esta regla, sumisión o traición, que es lo que dijo Kicillof el otro día, ¿no? La regla es sumisión o traición. Estamos hartos de eso. Bueno, estás harto, pero hace 20 años que te lo estás comiendo, o sea que jorobate, digamos, ¿no? O sea, sí, o por lo menos animate a traicionar, si sabes que esa es la regla, animate a traicionar, ni siquiera se animó a traicionar. Esa es la esperanza renovadora en el peronismo, es un tipo que se quedó a medio camino, no se animó a nada y encima lo abandonó a Quintela. Es un flojo Kicillof, digamos, ¿no? O sea, la verdad que no me preocupa por marxista, me preocupa por flojo. No tiene lo que hay que tener para ser un político. Y bueno, en el medio está todo este desierto de un montón de pedacitos de partidos que se siguen desgregando, y eso yo creo que va a durar, ¿no? Lamentablemente. Entonces, me jorobaste, Javier, porque yo pensaba que era un tono optimista, pero ahora casi estoy justificando el voto en blanco. Unos cuantos van a entrar en boxes, entonces, muy reiteradamente, ¿no? Marcos, te pido entonces 2 palabritas para despedirte de la gente y hacemos el cierre. Bueno, para mí fue un gusto, un placer. A mí me encanta la conversación de estos temas y fue muy amable de parte de ustedes su tiempo, y las preguntas fueron, la verdad, muy interesantes. Espero no haberlos cansado y no haber metido demasiada jerga politológica que enturbia las cosas, y que haya sido de utilidad para entender un poco mejor el panorama y ver las posibilidades de que las cosas mejoren, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bandera a cuadros, y podemos ver la repetición grabada en Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Amigos, gracias Marcos, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno. Buenas noches a todos. Antropoceno.